Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiréis pecados, les seréis remitidos, y a quienes se les retuviereis, les son retenidos. Sigue diciendo el versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez los discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Oremos al Señor. Soberano Dios, te damos gracias en esta mañana por todo lo que has hecho en nuestra vida, Señor. Te damos gracias por nuestra familia, por nuestros hijos, por todo lo que tú has hecho en nuestra vida, Señor. Por tu gracia, tu misericordia, Señor, que son abundantes, Señor. Y hoy una vez más, Señor, nos sentamos a escuchar tu palabra. Hoy una vez más, Señor, volteamos nuestra mirada a tu palabra que es una roca firme, Señor, estable, Señor, en medio de tantas dificultades, tantos tiempos difíciles, Señor. Hemos decidido construir nuestras vidas en tu palabra, Señor, y que tú seas, Señor, nuestro fundamento. Y oro para que esta mañana, Señor, tu palabra corra en este lugar, tu palabra fluya, Señor, en medio nuestro, y llegue a nuestros corazones, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Habla a nuestras vidas en esta mañana. Tu presencia está en este lugar y queremos oírte, Señor, en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estén cómodos, hermanos. Estén cómodos. Vamos a meditar en la palabra del Señor acerca de necesitamos la iglesia en nuestra vida. Es necesaria la iglesia en nuestra vida. No recuerdo, se me acaba de olvidar el título que le había puesto del mensaje, pero tiene que ver con eso. ¿Será que necesitamos la iglesia o no? Por la gracia de Dios, hermano, yo fui criado en un hogar cristiano. Mis papás empezaron a asistir a la iglesia cuando yo tenía 4 o 5 años, no recuerdo, no sé muy bien. Y fui criado en medio de la iglesia, en medio de las alabanzas, en medio de las hermanas con su falda, en medio de los hermanos con su corbata, en medio de las panderetas. En la iglesia siempre hay una pandereta, en medio de la tambora, en medio de predicaciones, de cassettes de música cristiana. En mi casa mi papá tenía cassettes de Akerles, de Zacarías, de otros hermanos por ahí. Y ese fue, por la gracia de Dios, el entorno donde crecí. Esos son los recuerdos de mi infancia. Y estoy agradecido con Dios de que haya sido de esa manera. Estoy agradecido con Dios de haber crecido en ese ambiente, porque sé y entiendo ahora de que ha sido una bendición completa. Recuerdo también en mi adolescencia, cuando tenía la edad de Isaac, de Fariana también, me decían, ya también seguía asistiendo a la iglesia con mis padres, y recuerdo que compañeros de colegio o compañeros de trabajo, porque después terminé trabajando, me decían: usted no sabe lo bueno que es tomarse una cerveza, no sabe lo bueno que es fumarse un cigarrillo, lo bueno que es pegarse una borrachera. O mis amigos del colegio, recuerdo que en algún paseo del colegio ellos fumaban, y decían ellos que se sentían relajados fumando, y que se sentían supuestamente que les quitaba la ansiedad fumando y haciendo otras cosas. Y me decían: ¿usted cómo va a saber que la vida en la iglesia o la vida cristiana es mejor que las borracheras que nosotros nos pegamos? ¿Usted cómo va a saber que lo que usted hace allá en la iglesia es mejor
que lo que nosotros hacemos aquí afuera si usted nunca lo prueba? Me decían de esa manera, me hablaban de esa manera. ¿Cómo va a saber si nunca lo prueba? ¿Cómo va a saber que esto no es bueno si usted nunca lo prueba? Y yo alguna vez le dije a algún compañero del colegio, le dije, pues yo no conozco mucho de Biblia, en ese tiempo no leía mucho la Biblia. Y yo dije, yo no conozco mucho de Biblia, no conozco mucho de teología, pero lo que sí tengo es un poquito de sentido común. Yo creo que todos tenemos sentido común, le ponemos sentido a las cosas y lógica a las cosas. Y no hay que ser muy inteligente, no hay que saber mucho para saber que 1 más 1 es 2. Eso no tiene mucho sentido. Y no hay que ser muy sabio, no hay que ser un genio, no hay que ser el teólogo más duro para darse cuenta y de entender que no hay mejor lugar que la iglesia. Por puro sentido común, no hay mejor lugar que estar en la iglesia. No hay mejor lugar en donde pueden crecer nuestros hijos que es aquí cantándole al Señor. Por puro sentido común. Olvídese de los versículos, olvídese de la Biblia por un momento, olvídese de todo lo demás por un momento. Pero por puro sentido común, no hay mejor vida que en la iglesia. No hay mejor vida que la vida cristiana. Y no hay que ser muy listo, no hay que ser muy genio para eso, no hay que tener la inteligencia más grande. 1 más 1 es 2. Y eso no tiene otra. Y como les decía, hermanos, he estado en la iglesia prácticamente toda mi vida. ¿Quién tiene ahorita en la iglesia 5 años? ¿James? ¿Cuántos años tiene James? 3. Bueno, por ahí más o menos. Algún niño de 5 años. He estado en la iglesia prácticamente toda mi vida. Y estando en la iglesia, he visto en la iglesia llegar borrachos, he visto a la iglesia llegar drogadictos, he visto que en la iglesia han llegado personas que tenían sus matrimonios destrozados, he visto personas que han llegado con enredos en sus vidas, con problemas en sus vidas, y cuando creyeron en el evangelio de las personas y empezaron a caminar en el Señor, he visto y he escuchado que ellos dicen, es lo mejor que me ha pasado. Cuando llegan a la iglesia y vienen de un mundo de borracheras, de adicciones, de problemas, de enredos, y llegan a la iglesia, ellos dicen, y les he escuchado decir, es lo mejor que me ha pasado. Es lo mejor que le ha pasado a mi vida, es lo mejor que le ha pasado a mi familia. Y nunca he escuchado un ex alcohólico, un ex borracho, que haya dicho, que haya venido a la iglesia y haya dicho, la vida que yo tenía allá en mis borracheras era mejor. Nunca he escuchado un drogadicto que haya dicho, ya, yo salí de las drogas y yo ahora estoy aquí en la iglesia, pero lo que tenía allá era mejor. Nunca he visto a alguien que haya dicho y que haya llegado a la iglesia y haya dicho, esa vida cristiana es una decepción. Eso de que el Señor esté conmigo, eso de entregarle mi vida al Señor, eso ha sido una decepción y la vida que tenía antes era mejor. Por el contrario, yo creo que todos pensamos y decimos, ojalá yo haya tomado la decisión antes. Ojalá yo haya decidido reconciliarme con Dios antes. Ojalá le haya entregado mi vida antes. Ojalá mis papás hubieran asistido a la iglesia desde cuando yo era niño. Ojalá yo hubiese crecido en un hogar cristiano. Porque eso es lo que creemos hoy en día. Creemos que esto es lo mejor que nos ha pasado. Y como he dicho, hermano, no somos muy sabios, no soy muy sabio, no lo conozco todo, pero tengo la sensación y tengo la convicción, hermano, de que la vida, la mejor vida que podemos tener es la vida que caminamos con el Señor. Es una vida increíble, hermano, es una vida de bendición, es una vida donde contamos con el poder de Dios todo el tiempo a nuestro favor, aleluya. Y ahora yo creo que sería tonto, sería necio decir o pensar, todos han dicho que esa vida no deja nada bueno, pero yo lo voy a intentar. Sería tonto decir, oye, todos han dicho que esa vida allá afuera es peligrosa, es un enredo, deja solo amargura en la vida, pero yo lo voy a intentar. Sería una locura, sería tonto decir, voy a intentar algo que todos han dicho que no es bueno. Y hemos escuchado, hermanos, eso lo ve uno en todo lado, en las novelas, en las películas, en documentales, en la televisión, todo el mundo, todos hemos visto que el dinero no es la respuesta, que trabajar y matarse toda la vida trabajando para acumular y acumular, esa no es la respuesta. Y usted seguramente ha visto en películas, novelas, que muchas, y en la vida real, no solo allá, sino que eso
lo digo porque eso refleja un poco la realidad de nuestra sociedad. Pero en la vida real usted ha escuchado personas adineradas y con comodidades en su vida que cuando ya están en los últimos días en su lecho de muerte, cuando están ya a punto de fallecer, ellos no piensan en ese momento, ojalá hubiera acumulado más plata, ojalá hubiera tenido más, ojalá hubiera trabajado más para acumular más. Al contrario, con lágrimas en su rostro dicen, ojalá hubiese pasado un poco más de tiempo con mi familia, ojalá hubiese tenido tiempo, ojalá hubiese invertido mi tiempo en ir a la iglesia, ojalá hubiese invertido mi tiempo en buscar más de Dios. Y se dan cuenta en ese momento de que perderse los asuntos de Dios por unos cuantos pesos no vale la pena. Que perderse las cosas de Dios, perderse la palabra de Dios, perderse este hermoso momento que estamos teniendo esta mañana, hermano, por unos pesos, por un trabajo, por una distracción, por una diversión, hermano, no vale la pena. No vale la pena. Y simplemente, hermano, no hace falta ser un genio para entender eso. No hace falta saberse la Biblia para entender esas cosas. Así que yo estoy agradecido de que hoy estemos en este lugar, hermanos. Y hermanos, sepan ustedes, jóvenes, hermanos, que no hay nada ahí afuera para ustedes que valga la pena. No hay nada ahí afuera que valga la pena. Tenemos la suerte, hermanos, usted y yo, ¿verdad? Tenemos la suerte en esta mañana y tenemos la bendición de poder estar en la iglesia, de poder estar en la casa del Señor. Y solo intento empezar razonando nada más, poniéndole lógica a las cosas, poniéndole razón a las cosas. No hemos visto todavía el pasaje que leímos, pero simplemente poniéndole sentido común a las cosas, hermano. No hay nada mejor que estar en este lugar. Allá afuera, hermano, todo es una mentira. Allá afuera todo lo que parece divertido, todo lo que parece emocionante, todo lo que parece agradable, todo lo que parece placentero, hermano, es una mentira. Es una mentira. Nos están mintiendo y el diablo es un mentiroso y eso es lo que a él se dedica. Y pregúntale a cualquier hermano de la iglesia, a cualquiera que lleve tiempo en la iglesia y cualquiera va a responder que allá afuera no hay nada bueno. Estamos en el mejor lugar, no hay nada, hermano, como ser salvo, no hay nada como estar en la iglesia. Y yo, por la gracia de Dios, hermano, crecí asistiendo a las clases de escuela dominical, crecí en cultos de niños, donde lo pasaban a uno a cantar una canción, lo pasaban a uno a leer un versículo, lo pasaban a uno aquí adelante, todos los niños a exponer la clase, lo que uno había aprendido. Y bueno, con pena, con vergüenza en ese momento, bueno, uno de niño casi no le pone cuidado a eso, más de adolescente uno le daba pena. Y después las clases de adolescentes, o las reuniones de jóvenes, así como nos reunimos aquí con los jóvenes. Yo crecí en reuniones de jóvenes como estas. Y ahí recuerdo que no salíamos de la iglesia, era todo el tiempo en la iglesia, era culto martes, culto el jueves, culto el sábado, culto el domingo, habían integraciones de jóvenes, habían cultos de jóvenes, el líder de jóvenes nos invitaba a oraciones, nos invitaba a ayunar, nos invitaba a alboradas, íbamos a ayunar, íbamos a orar en la iglesia, aprendí a aplaudir, aprendí a hacer el aseo del salón, a recoger sillas después de culto, y casi que a uno lo tenían que sacar de la iglesia, pero le doy gloria a Dios por eso, Después aprendí a tocar la guitarra y ya no era solamente hacer el aseo, otras cosas, sino que ya ahora eran los ensayos de música, con el comité de música ensayando y todo el tiempo en la iglesia. Ya después con mi esposa, la vida fue igual. Después cuando me casé, la vida fue igual, de culto en culto, y Dios quiso en algún momento que yo fuera el líder del comité de música. Después fue el líder del comité de jóvenes por 2 años, después el líder de evangelismo y predicando en una vereda y a veces con 2, 3 cargos al mismo tiempo. Y no estoy diciendo por vanagloriarme, por el contrario, estoy diciendo a una realidad de la iglesia. Y nosotros trabajábamos con mi esposa de lunes a viernes, de 8 a 6 más o menos, y salíamos del trabajo y corra para la iglesia, corra para hacer una visita, corra a ir a predicar en una vereda, corra a un ensayo, y a veces terminaba uno de predicar en la vereda, hacer una visita, y de ahí mismo corra a la iglesia en el ensayo. Y algunos piensan que de pronto era una exageración, para muchos es una exageración,
Para muchos es mucho tiempo en la iglesia. Para muchos es perder tiempo en la iglesia, perder tiempo en las cosas de Dios. Para muchos es un desperdicio. Pero hermano, yo de verdad no me arrepiento de nada. No me arrepiento de nada. No me arrepiento de nada. Podría haber dedicado mi vida, podría haber dedicado mi juventud a ver películas, a las redes sociales, podría haberme dedicado a salir a pasear, podría dedicarme a tener otro trabajo para tener más plata, para ahorrar, para salir a pasear, podría haberme dedicado a todo eso, pero gracias a Dios que estoy en este lugar, aleluya. Gracias a Dios que estamos en este lugar. Y puedo, hermano, decir en esta mañana que estoy agradecido por la iglesia. Estoy agradecido con Dios por la iglesia. Estoy agradecido de que me hayan enseñado a poner las cosas de Dios en primer lugar, a poner la iglesia del Señor en primer lugar, a poner el culto en primer lugar, a poner, hermano, cualquier cosa que tenga que ver con la iglesia en primer lugar, simplemente porque así es como debe ser, así es como debe ser, así es como debe ser. Y yo recuerdo que para mi papá, para mis padres, nunca fue negociable un culto, nunca fue negociable una escuela dominical. Yo no tenía que preguntarle a mis padres el domingo qué vamos a hacer, porque eso no tenía sentido. Claro que el domingo es día de culto, hay que ir a culto, el domingo se va a culto. Y si el sábado podemos ir a culto, vamos a culto. Yo no tenía que preguntarle a mis papás qué vamos a hacer el fin de semana. No, el fin de semana siempre ha sido, toda mi vida ha sido para la iglesia. Toda mi vida ha sido, hermano, vea que no me arrepiento de nada. Ha sido una bendición para mi vida, aleluya. Ha sido una bendición crecer en la iglesia. Y por la gracia de Dios, hermano, sigo acá, vea el Señor las cosas que ha hecho en mí, en mi familia, en nuestro hogar, hermano. El Señor nos ha guardado y nos ha bendecido de manera especial. Y por eso quiero que estudiemos este pasaje de la Biblia ahí en Juan 20, leámoslo ahí, Juan 20, 19, y no cierra su Biblia. Vamos a ir leyendo ahí la palabra del Señor. Juan 20, 19. Juan 20, 19 dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, en algunas culturas, el primer día de la semana, para nosotros el primer día de la semana puede ser el lunes, ¿no? Es el que más asociamos con el primer día de la semana. Sin embargo, en la Biblia el primer día de la semana es el domingo, y culturalmente es el domingo. Dice, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Es decir, que estaban los discípulos reunidos un domingo. Estaban los discípulos reunidos. ¿Y qué pasa cuando están reunidos? ¿Qué pasa cuando cerraron las puertas? Los discípulos se reunieron. ¿Quién vino? Jesús vino cuando se reunieron, cuando se congregaron, cuando estaban en comunión, vino Jesús. Y debemos entender, hermano, que cuando nos reunimos, cuando venimos a la iglesia, cuando estamos en este lugar, el Señor Jesús viene. El Señor Jesús viene. El Señor Jesús viene para orar, el Señor Jesús viene para sanar, el Señor Jesús viene para darnos una respuesta, para darnos una salida. Cuando estamos en la iglesia, hermano, algunas personas dicen, bueno, yo no necesito la iglesia para tener una relación con Dios. Muchas personas piensan de esa manera. Y en parte es cierto. Los cristianos no venimos a la iglesia para ser cristianos. No venimos aquí para ser cristianos. Venimos aquí, por el contrario, porque somos cristianos. ¿Ustedes creen que, les pongo un ejemplo, la gallina come maíz para ser gallina o porque es gallina? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que la gallina hay que motivarla para que ponga huevos? Hay que hacerle barra para que ponga huevos. Hay que ponerle música agradable para que ponga huevos. Hay que hacerle una invitación especial a la gallina para que ponga huevos. La gallina pone huevos porque es gallina. La gallina pone huevos porque es gallina. Porque la gallina pone huevos porque es gallina, porque esa es su naturaleza. Eso es lo que hace la gallina. Y el cristiano viene a culto porque es cristiano. Es lo que hace el cristiano. El cristiano viene y participa de las cosas de la iglesia porque es cristiano. El cristiano ofrenda porque es cristiano.
Canta porque le canta al Señor porque es cristiano. Levanta sus manos y adora al Señor con libertad porque es cristiano. Porque hay cosas que hacen los cristianos. Así como hay cosas que hacen los animales, las gallinas, los perros, las vacas. Hay cosas que naturalmente ellos hacen. El cristiano hace cosas naturalmente. Y pone las cosas de Dios en primer lugar porque es cristiano. Y una de las cosas que hace el cristiano es ir a la iglesia, asistir a la iglesia. Eso hace parte de nuestra esencia. Y como cristiano aplaudo, como cristiano busco agradar a Dios porque soy cristiano, perdono a quienes más me hacen daño. Los cristianos perdonamos. Los cristianos perdonamos. Los cristianos no murmuramos, no nos llenamos de rencor, sino que buscamos hacer las cosas que hace un cristiano. Las hacemos naturalmente porque es lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Ve ahí un versículo de la palabra del Señor, dice en Lucas, no lo busque ahí, se lo leo acá para que no pierda ese pasaje, dice, vino a Nazaret donde se había criado en el día de reposo, hablando del Señor Jesús, dice, vino Jesús a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. La sinagoga era el lugar de reunión de ellos, de la cultura judía. Y dice la palabra del Señor que el Señor Jesús llegó un día a donde se había criado, llegó de visita, él no vivía en ese lugar, llegó de visita. ¿Y qué fue lo que hizo él? Ir a culto, ir a la iglesia. Él, aunque estaba de pasada en ese lugar, aunque estaba de visita en ese lugar, fue a culto, porque es lo que hace alguien que agrada a Dios, es lo que hacemos nosotros. En cualquier lugar en donde nosotros vayamos, hermano, siempre estamos pensando en la iglesia. A mí me gusta siempre que voy a un pueblo, siempre que vamos a un pueblo diferente, oiga, ¿dónde quedará la iglesia en este lugar? ¿Dónde estará la iglesia del Señor? Porque es que naturalmente, hermano, es el lugar en donde nosotros pertenecemos. Es el lugar donde nosotros naturalmente buscamos, sentimos la necesidad de estar en la iglesia, de saber dónde está la iglesia, de saber cómo está la iglesia, hermano. Y debo mencionar, hermano, además, una realidad de la iglesia. Una realidad de la iglesia, porque la iglesia tiene algunas particularidades y mucha gente cree que las personas asistimos a la iglesia y cree que este lugar está lleno de personas que no nos equivocamos y que no fallamos y que no nos tropezamos. Y la realidad de la iglesia es que tenemos algunos problemas, tenemos algunas situaciones, tenemos algunas cosas. Y les voy a contar por qué tenemos problemas, por qué tenemos algunas situaciones, por qué nos equivocamos. ¿Saben cuál es la respuesta? Porque somos personas, somos hombres, somos mujeres y todavía tenemos esta naturaleza carnal. Porque somos hombres y mujeres y me gustaría decirles, hermanos, que somos ángeles, que somos seres celestiales, que somos personas glorificadas. Pero hermanos, somos hombres y mujeres y tenemos fallas, nos equivocamos, fallamos, tropezamos. A veces decimos palabras que de pronto hieren a alguien. Y claro que estamos dispuestos a buscar el perdón de esa persona. Pero la iglesia tiene esas cosas, la iglesia tiene situaciones. El ser humano, ¿verdad que el ser humano nace y desde el primer día ya tiene problemas? Desde el primer día que nace ya está chillando ahí porque tiene frío, porque tiene una cosa, tiene hambre, ya tiene problemas. Y ya le está generando problemas a otros. Así que de ahí en adelante toda la vida es así. Uno tiene problemas y le está generando problemas a otro. Y esa es la iglesia, eso hace parte de la iglesia. Hace parte de la iglesia. Y mucha gente se ha sentido defraudada, se ha sentido decepcionada, porque cree que la iglesia está llena de personas que son perfectas. Y es algo que no es real. Entonces piensan, esa iglesia está llena de hipócritas. Esa iglesia está llena de personas mentirosas. Esa iglesia está llena ya de mentirosos, de amargados, de hipócritas. Y puede que sí, puede que sí, puede que sí hayan por ahí, puede que sí haya alguna persona de esas características. Pero si usted se pone a pensar, en el supermercado donde usted compra, pongamos de ejemplo al de uno, usted va al de uno a hacer las compras, usted va allá a hacer su mercado y seguramente allá también está lleno de hipócritas. Seguramente allá también compran personas mentirosas, seguramente allá también compran personas adúlteras, seguramente allá también personas engañadoras, corruptos, van allá al mismo supermercado donde usted compra. Pero ¿será que usted va a dejar de comer porque allá van los mentirosos, allá van los hipócritas? ¿Será que usted va a dejar de comprar el mercadito allá porque allá van los pecadores? ¿Qué dicen ustedes?
Pongamos de ejemplo, ¿será que en el hospital, será que hay enfermeras? No, no pensemos en la hermana Laura, otras enfermeras. ¿Será que en el hospital hay médicos y enfermeras que no hacen bien su trabajo y que son hipócritas y que son flojos y que son mentirosos y que son... ¿Será que en el hospital hay personas de esas características? Puede ser, ¿sí o no? Pero ¿será que usted, si tiene una necesidad, si tiene una enfermedad, va a dejar de ir allá por eso? Hay que ir porque si uno está con un dolor, si uno está con una enfermedad, si uno está... Así que es preferible, vea hermano, es preferible ir al infierno, perdón, es preferible ir al cielo sentado junto a un hipócrita que irnos al infierno allá afuera con todos los demás hipócritas que hay allá afuera. Es preferible irnos al cielo aquí con la persona que a veces de pronto me ha herido, con la persona que a veces de pronto no me saluda, con el que de pronto a veces me mira feo, con el que de pronto a veces me hizo alguna palabra que no me gustó. Es preferible ir al cielo aquí, hermano, sentado de personas que de pronto nos equivocamos, fallamos, tropezamos, hermano, pero vamos para el cielo, hermano, que irnos al infierno allá afuera porque, no, es que tengo críticas allá contra la iglesia. Es preferible eso. Y dice la palabra del Señor que Jesús aparece en esta escena cuando están todos los discípulos reunidos y dice la Biblia que había un hermano que no estaba en ese lugar, que había un hermano que no fue a culto ese día. Vea lo que dice el versículo 24 del capítulo 20. Dice, pero Tomás, el hermano Tomás, dice, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Estaban reunidos, estaban en culto, apareció Jesús, vino a ellos, obró, les habló, pero el hermano Tomás no estaba en ese lugar. Y eso no era normal. Cuando están reunidos, hermano, cuando estamos reunidos y falta alguien, algo está pasando. Algo está pasando. ¿Y qué hacen sus hermanos? ¿Qué hacen los hermanos? Versículo 25. Esas dos primeras palabras. Le dijeron. Decir que si no estaba Tomás ahí, lo que hicieron fue ir a buscarlo para poder decirle eso. Fueron a buscarlo. Le dijeron pues los otros discípulos y fueron y le llevaron la razón. Al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Es decir que los otros hermanos fueron a buscarlo. No estaba en la reunión y ellos dijeron, oiga, hermano Tomás, ¿qué pasaría con el hermano Tomás? No vino a culto. Y no dijeron ellos, oiga, este ya se apartó, este ya se fue para el infierno, este ya se perdió, este ya no tiene arreglo. No fue lo que dijeron ellos, este ya es caso perdido. A este ni siquiera hay que decirle ya hermano, vamos a decirle vecino, vamos a decirle don tal. No pensaron de esa manera, no empezaron a murmurar, no empezaron a juzgar, no empezaron a criticar, a cuestionar, no empezaron, sino más bien ellos lo buscaron, pensaron en él y fueron a preguntarle, ¿qué estará pasando, hermano? Hermano Pepito, vimos que no vino a culto, hermano Tomás, vimos que no vino a culto. Y se dieron cuenta de que no vino a culto. ¿Y qué pensaron ellos? Tenemos que ir a buscarlo. Tenemos que ir a buscarlo. Tenemos que saber dónde está el hermano Tomás. Tenemos que saber qué está pasando con el hermano Tomás. Y seguramente fueron y le dijeron, hermano Tomás, Dios le bendiga, estuvimos reunidos en culto, estuvimos en la iglesia reunidos, estuvimos en la reunión. ¿Está bien? Porque no lo vimos allá en la iglesia. ¿Está todo bien? ¿Quiere que lo visitemos? ¿Quiere que oremos por usted? ¿Quiere que lo acompañemos? ¿Necesita algo? Porque eso es lo que hace la iglesia y por eso es que es necesaria la iglesia, hermano. Por eso es necesaria la iglesia en nuestra vida, en primer lugar. Porque entre hermanos acá, hermanos, aquí tenemos que estar pendientes los unos por los otros. Tenemos que saber dónde está mi hermano, saber dónde está mi hermana, saber dónde está el amigo que no ha venido, el hermano que no ha venido, qué estará pasando. Porque resulta que estos hermanos fueron a buscar al hermano Tomás y el hermano Tomás sí estaba luchando con algo. El hermano Tomás sí tenía alguna situación en su vida que le había impedido ir a culto. ¿Y qué era lo que estaba luchando él? El hermano Tomás no estaba en la iglesia porque había algo que le estaba pesando en su corazón, había algo que le estaba entorpeciendo su fe. Y eso que le estaba entorpeciendo su fe era la duda. El hermano Tomás estaba luchando con la duda. Porque vea lo que dice él, si no viere en sus manos la señal, porque él no creía que el Señor había resucitado. Y él dice, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Es decir, que cuando fueron a buscar al hermano Tomás, él dice,
Mis hermanos, estoy luchando con la duda. Estoy luchando con mi fe. Estoy luchando con esto, hermanos. No pude ir a culto porque es que estoy luchando con esa situación. Está pasando eso en mi vida, está pasando esto en mi familia. Pero estoy agradecido de que haya una iglesia que haya venido a buscarme. Estoy agradecido que haya unos hermanos que no me hacen a un lado, sino que se preocupan por mí, que vienen a buscarme cuando he fallado, que vienen a buscarme cuando me he tropezado, cuando estoy luchando con algo. Hermanos, gracias a Dios por la iglesia. Gracias a Dios por cada uno de nosotros, hermano, porque esa es nuestra labor, ese es nuestro trabajo, hermano. Y cuando alguien, hermano, de pronto usted reciba, cuando usted de pronto reciba el mensaje del pastor, la llamada del pastor, la llamada del hermano, de la hermana, preguntándole por qué no lo vimos en culto, por qué será que no vino a culto, sepa que no es por fastidiarlo, sepa que no es por obligarlo, sino que usted tiene que saber que es que usted hace parte de esa congregación, hace parte de esta iglesia y lo amamos en el amor del Señor y queremos saber que está bien, queremos saber que necesita algo, queremos saber y que usted sepa que cuenta con nosotros, hermano. Ya que escuché la historia de un hombre que vivía solo, el hombre vivía solo y estaba luchando con una enfermedad y un día de repente murió solo en su casa, y estuvo muerto en su casa solo hasta después de 30 días cuando lo encontraron, y eso es muy triste, ¿no? No tenía nadie que fuera a buscarlo, no tenía nadie que se preocupara por él, no tenía nadie que en 30 días nadie lo extrañó. Imagínese usted eso. Si yo llego a fallecer, si yo llego a faltar un día a culto, ustedes yo creo que se preocupan, oiga, ¿dónde estará el pastor? ¿Qué pasaría con el pastor? Y si alguno de ustedes llega a fallecer, sepa que lo vamos a encontrar antes de 30 días. Porque lo vamos a escribir, lo vamos a llamar, lo vamos a buscar, nos vamos a preocupar por usted, ¿dónde estará el hermano que no ha venido a culto? Porque es muy triste, hermano, que alguien no venga a culto y no nos preocupemos cómo está el hermano, cómo está el amigo. Y sepa que eso no es trabajo solamente del pastor. Somos la iglesia del Señor. Somos la iglesia del Señor. Y tenemos que buscar a los hermanos. El hermano Tomás estaba teniendo una lucha en su corazón. Estaba lidiando con algo. Y hermano, es nuestra responsabilidad, hermano, como cristianos, no solo estar en la iglesia, no solo venir a la iglesia, sino también mirar quiénes no están, quiénes no vinieron, por qué no vendrían, quién no vino hoy, pero no para murmurar, no para criticar, sino para saber si mi hermano está bien, para saber si mi hermana está bien. Así que ellos fueron a hablar con Tomás, fueron a buscarlo, porque eso es lo que hace la iglesia, eso es lo que hace un cristiano, eso es lo que hace un cristiano. Y vea lo que dice el versículo 26. ¿Cómo empieza el versículo 26? 8 días después, la siguiente dominical, el siguiente culto, los discípulos volvieron a la iglesia y dice, estaban otra vez los discípulos dentro, y con ellos ¿quién? Léanlo ahí. No, señor. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos ¿quién? El hermano Tomás volvió a la iglesia. El hermano Tomás volvió al culto. Eso es hermoso, hermano, eso es hermoso. Llegó Jesús, dice, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. Hermano, esto es hermoso. Cuando alguien falta a la iglesia, cuando alguien deja de venir, y vamos y lo buscamos, y vamos y sabemos cómo está, y vamos y hacemos el trabajo que debemos hacer, hermano. Y el hermano Tomás vuelve al culto, el hermano vuelve a la iglesia, el hermano vuelve a asistir a la congregación, hermano. Y el versículo 27 dice, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Es que Tomás tenía dudas, pero el Señor le dijo, tócame, aquí estoy para responder, aquí estoy para obrar. Y el domingo pasado, cuando encontraron a Tomás, no tenía esperanza, él tenía dudas, estaba luchando con algo, pero llegó a la iglesia, se reunió en la iglesia y el Señor le dio una respuesta. El Señor disipó sus dudas, el Señor obró en su vida, hermano, porque es el poder de la iglesia, el poder de estar congregados aquí, hermano, como hermanos.
Y aquí va una pregunta, hermanos. Es una pregunta para razonar en esta mañana. 8 días después, ¿cómo la ven? Pero ¿por qué el Señor Jesús no se le apareció el lunes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué el Señor Jesús no vino el lunes a buscar a Tomás? Porque el Señor pudo haberlo buscado en la casa. El Señor pudo ir a haber buscado a habérsele aparecido a Tomás en la casa y no esperar 8 días. ¿Por qué esperar 8 días? Porque era el día del culto. El Señor Jesús esperó 8 días. ¿Por qué lo hizo esperar 8 días? El Señor pudo haberse aparecido el lunes, el martes por lo menos, el miércoles, y de pronto tenía algo que hacer el lunes, el martes, el jueves por lo menos, ¿no? Pero el Señor Jesús lo hizo esperar 8 días, sabiendo el Señor que él tenía dudas, que estaba luchando con algo, sabiendo que él tenía problemas en su fe, en su corazón, sabiendo que él tenía una situación en su vida, lo hizo esperar 8 días. ¿Por qué? Él pudo haber hecho eso, pudo haberlo buscado el lunes, entre semana, pero él lo que quería es: quiero que venga a la iglesia, quiero que venga y esté con los hermanos, quiero que venga y se reúna, quiero que venga y esté reunido con los hermanos para que veas y para que creas. Eso es lo que piensa el Señor, eso es lo que dijo el Señor. Y sí, el Señor a veces puede hablarnos en la casa, el Señor a veces puede hablarnos a través de un mensaje, a través de una canción, el Señor puede hablarnos si nos sentamos a leer la palabra del Señor, hermano. Pero hay algo especial cuando nos reunimos en este lugar. Hay algo especial que Dios hace cuando nos reunimos en este lugar, hermano. Llegamos a este lugar con cargas, con preocupaciones, con situaciones, con dudas, con luchas, pero el Señor nos da una palabra, hermano, y salimos de este lugar confortados, salimos renovados, salimos descargados en la presencia del Señor, hermano. Salimos con un espíritu renovado de este lugar, porque esa es la bendición, hermano, de estar en la iglesia cuando nos reunimos. Bueno, no sabía qué decisión tomar, no sabía qué hacer con mis hijos, no sabía qué hacer con mi situación, no sabía qué hacer con mi familia, hermano, pero llegué a la iglesia, aleluya, llegué a la iglesia, aleluya, y salí con una palabra para mi vida, salí con una mente renovada, salí con la respuesta de parte del Señor, aleluya. Vine a la iglesia y el Señor me mostró su poder, hermano. Hermano, necesitamos la iglesia en nuestra vida. Necesitamos la iglesia en nuestra familia, aleluya, porque es en la iglesia donde Dios nos muestra su grandeza, donde Dios nos muestra su poder. Aquí es donde Dios nos recuerda: yo soy tu sanador, yo soy tu ayudador, yo soy tu proveedor, yo soy tu fuerza. Aquí es donde el Señor se revela a nosotros y nos muestra su poder, aleluya. No, necesitamos la iglesia. Repita conmigo: necesito la iglesia del Señor, aleluya. Denles aplauso al Señor, aleluya. Aleluya, aleluya. Hermano, por eso no podemos, hermano, permitir que el diablo nos distraiga, que el diablo nos mantenga distraídos, porque el diablo va a buscar la manera de mantenernos entretenidos. Y sí, tenemos que trabajar, tenemos que hacerlo, tenemos que estudiar, tenemos cosas que hacer, tenemos la familia que atender, hermano. Pero no podemos permitir que se nos vuelva una costumbre el trabajo, la familia, todo, tiempo para todo, menos para la iglesia, hermano. Porque el diablo es lo que busca enredarnos y parecen cosas que no son malas, hay que trabajar. Parecen cosas que son buenas, atender la familia, esto, aquello, la situación, la finca, la moto, qué sé yo, tantas cosas. Pero el enemigo va a buscar la forma de mantenernos distraídos, de mantenernos enredados y mantenernos alejados de la casa de Dios, mantenernos alejados de la iglesia. Y Él buscará la forma de distraernos con trabajos, con situaciones, pero no podemos permitir que el Señor se robe la bendición que Dios tiene preparada en este lugar para cada uno de nosotros, hermano. Y todos tenemos luchas, todos tenemos decisiones que tomar, todos tenemos necesidad de que Dios obre, hermano. Por eso debemos correr a la iglesia, buscar la iglesia. Vengo por una palabra, tengo que escuchar a Dios, tengo que escuchar la palabra del Señor, hermano. Y venimos a este lugar con esa expectativa. Necesito escuchar la palabra del Señor, necesito oír la voz de Dios. Tengo esta situación, pero tengo que ir a la casa de Dios a escuchar a mi Señor, que Él me tiene la respuesta, que Él me tiene la salida, aleluya. Hermano, por eso necesitamos la iglesia. Yo necesito la iglesia, usted necesita la iglesia, porque necesito la palabra de Dios en mi vida, porque necesito adorar al Señor, necesito ir a la iglesia a oír la palabra,
necesito ir a la iglesia a reunirme con mis hermanos, a saber cómo están mis hermanos, hermano. Hermano, todos somos parte del cuerpo del Señor, aleluya. Y nos necesitamos los unos a los otros. Los unos a los otros nos necesitamos. Lleve el hermano 8 días de venir a la iglesia, lleve el otro 80 años de venir a la iglesia. Todos nos necesitamos los unos a los otros, hermano. El pastor necesita de los hermanos necesitan de un pastor. Todos necesitamos. Así que, hermano, no permitamos que el enemigo nos distraiga. No permitamos que el enemigo se robe la bendición de Dios. No permitamos que el enemigo nos mantenga enredados en cosas allá que parecen buenas, que parecen agradables. Dice la palabra del Señor que hay un camino que al hombre le parece bueno. Así que no tiene pinta de feo, está pavimentadito, es un camino que está agradable, que tiene florecitas a los lados, que parece agradable, que la estoy pasando bien aquí con mi familia, que parece bien, que estoy pasando tiempo aquí bien, distrayéndome, pasadito aquí, comidita allá. Hay un camino que al hombre le parece bueno, pero su fin es camino de muerte. Hermano, no podemos dejar de orar los unos por los otros, hermano. No podemos dejar de preguntar por nuestros hermanos. ¿Dónde estará la hermana que no vino a la iglesia? El hermano que no vino a culto hoy. ¿Cómo estará el hermano? No por murmurar, no por criticar, hermanos, sino porque nos preocupan nuestros hermanos. Porque queremos saber cómo están. Y ojalá, hermano, ojalá, como vimos en ese versículo, que el hermano Tomás volvió a la iglesia. Que el hermano Tomás volvió al culto. Porque alguien fue a buscarlo. Porque alguien se preocupó por él. Porque alguien hizo una llamada, porque alguien envió un mensaje, hermano. Nos necesitamos los unos a los otros, hermano. Necesitamos la iglesia del Señor, hermano. Vea que la mayor arma que usa el enemigo contra la iglesia no es el alcohol, no son las drogas. La mayor arma que usa el enemigo contra la iglesia no es las redes sociales, no es el pecado, es la división, la división. Es lo que busca él. Es lo que busca él, dividirnos, separarnos, que no nos interesemos los unos por los otros, que no nos preocupemos por el que no vino, que no nos preocupemos por el amigo, mantenernos distraídos para que no busquemos de la iglesia, hermano. Pero hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en el nombre de Jesús, aleluya. Voy a comprometerme más con la iglesia, voy a buscar del Señor, voy a preocuparme por mi hermano, por mi hermana que no vino, voy a preguntar por el amigo que no he visto, aleluya. Voy a hacer una llamada esta semana a ese hermano que no he visto, aleluya. Póngase en pie en esta mañana en el nombre de Jesús. Vamos a pedirle al Señor, Señor, obra en tu iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprometernos con tu palabra, Señor, a ser cristianos de verdad, Señor, en toda nuestra manera de vivir. Yo no sé qué le quiera usted decir al Señor en este día. ¿Qué le quiere usted decir al Señor en este día? ¿Alguien le quiere dar gracias al Señor por su iglesia? Señor, gracias por tu iglesia. A través de un hermano, Señor, tú nos buscaste a nosotros. A través de tu iglesia, Señor. Gracias por ese hermano que me ha hecho una llamada. Gracias por ese hermano que se ha preocupado por mí. Gracias por ese hermano, Señor, que un día me volvió a invitar a la iglesia. Cuando yo estaba distraído, cuando yo estaba perdido, cuando yo estaba enredado, Señor, vino un hermano de la iglesia y me invitó. Vino un hermano de la iglesia y oró por mí. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias por esta bendición de estar en este lugar, Señor, y no en otro lugar, Señor, donde podríamos estar enredados, donde podríamos estar perdidos, Señor. Pero ahora, Señor, te pido por tu iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprometernos más contigo. Ayúdanos, Señor, a buscar más de ti, de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser cada día más cristianos, Señor. A ser cada día más creyentes de tu palabra, Señor. A ser cada día más comprometidos contigo, Señor. Con el servicio, Señor, con tu iglesia, Señor. Quiero vivir en tu presencia, Señor. Porque mejor es un día en tus atrios, Señor, que 1000 fuera de ellos, Señor. Mejor es un día en tu presencia, Señor, que todo un año, Señor, ahí fuera. Mejor es estar el domingo en la iglesia, Señor. Mejor es el día de culto, Señor, que la reunión familiar, que el partido. Mejor es un día de culto, Señor, y cualquier distracción allá afuera, Señor. Gracias por tu iglesia. Gracias por tu iglesia, Señor. Y danos el carácter, Señor, para enamorarnos cada día más.